Bendiciones, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Estamos continuando con el libro del profeta Isaías. Estamos en el capítulo 10, en un contexto bastante terrible, bastante lamentable para el pueblo de Israel, tanto para la casa de Israel del norte como para la casa de Judá en el sur. Porque ambos pueblos, que en realidad es todo el pueblo de Dios dividido en dos reinos, ellos se rebelaron contra Dios, ellos desobedecieron a Dios y se desviaron completamente. Y a pesar de que el Señor les envió varios profetas, el pueblo no quiso arrepentirse, no quisieron rectificar el camino. Entonces el profeta Isaías estaba anunciando destrucción, estaba anunciando el juicio de Dios contra este pueblo desobediente y rebelde. ¿Por qué? Porque el Señor ya había establecido ahí en el libro de Deuteronomio que si el pueblo se desviara de Dios y obstinadamente se apartaban, dejando de seguir su palabra, seguir sus mandamientos, entonces el Señor también los iba a esparcir y los iba a sacar de la tierra prometida. Y claro, el Señor está cumpliendo lo que Él ya había establecido, porque Dios es fiel a su palabra. Aunque el pueblo es infiel, Dios permanece fiel a su palabra. Y si el Señor estableció que el pueblo desobediente y rebelde sería sacado de la tierra prometida, pues tenía que cumplir lo que Él ya había establecido. Entonces, ¿qué había pasado con el pueblo de Israel? Pues el pueblo de Israel, todos los gobernantes del pueblo de Israel se habían apartado de las leyes de Dios y habían decretado nuevas leyes, inventos de hombres, con lo que ellos prácticamente eran abusivos con los pobres. Sí, las leyes hacían que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Los ricos pues se aprovechaban de los pobres, ¿sí?, para aumentar su riqueza, y a los pobres les pagaban lo mínimo o muchas veces ni les pagaban. Y es así como empieza el capítulo 10 del libro de Isaías. Dice: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Eso es lo que estaba sucediendo en la tierra de Israel en ese tiempo. Los gobernadores, los reyes, despojaban de su derecho a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas. Pero ¿cuál era el derecho que tenían los necesitados, los huérfanos, las viudas? Ellos, por ejemplo, tenían el derecho al diezmo. Sí, porque el Señor había decretado el diezmo. Habían dos tipos de diezmo: el diezmo anual, ¿sí?, el diezmo anual, que el diezmante era el que comía ese diezmo, y el diezmo de cada 3 años. El diezmo de cada 3 años pues era para el huérfano, para la viuda, para el necesitado, para los levitas. Entonces ellos, los israelitas, estaban quitándole el derecho a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, porque no les estaban dando el diezmo. Por cierto, en la Biblia, en la palabra de Dios, está decretado ese tipo de diezmo, el diezmo que tiene que ser para el huérfano, la viuda, el necesitado, el levita. Pero, por ejemplo, en este tiempo también han tergiversado eso. Muchos dicen: tienes que traer los diezmos, y si no estás bajo maldición, tienes que darme a mí los diezmos. Cuando en la Biblia dice los diezmos debían darse a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados.
También hay tergiversación de la palabra de Dios. El diezmo no dijo que tenía que ser para un pastor, que todo el 100% del diezmo para un pastor. No tenía que ser el diezmo para alquileres o para comprar cosas, equipos, no sé qué. No, el diezmo tenía que ser para el huérfano, la viuda, el necesitado. Entonces, cuando hay gente que predican diciendo, si no me das los diezmos, estás bajo maldición, no, esa persona está bajo maldición si no está repartiendo los diezmos a quien tiene que repartirlos. Entonces, y hemos hablado, ¿verdad? Antes respecto a los diezmos. Pues bien, vamos a continuar. Dice el versículo 3 de Isaías. Dice, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que yo os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Cuando venga el juicio de Dios. Claro, en ese tiempo el juicio de Dios se refería a ese tiempo de invasión. Los asirios y los babilonios iban a invadir a toda la tierra del pueblo de Dios. Pero sabemos también que en este tiempo habrá un día del juicio de Dios. Y aquellos que tergiversan la palabra de Dios para su propio beneficio personal, ¿dónde van a acudir? El Señor no estará con ellos, porque fueron personas que tergiversaron la palabra de Dios. Aquellos que generaron doctrinas falsas para obtener beneficio personal, principalmente beneficio monetario. Dice, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Claro, tal vez en este tiempo tendrán gloria, pero cuando venga el juicio de Dios, ahí se verán las cosas como son. Igual en el tiempo de Isaías, los gobernantes pensaban que tenían gloria. De hecho, los mismos israelitas decían, ¿verdad? Y lo hemos leído. Ellos decían, nosotros somos el pueblo de Jehová. Pero no obedecían las leyes de Jehová, sino que la tergiversaban. La tergiversaban. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde se van a refugiar? ¿Qué dice de este pueblo de Dios en el versículo 4? Dice, sin mí se inclinarán entre presos y entre los muertos caerán. Sin mí se inclinarán entre presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Entonces el Señor estaba decretando un tiempo de esclavitud para ese pueblo rebelde, para ese pueblo que tergiversa las leyes de Dios. Y en este tiempo, ¿cómo se traduce eso? Que cuando alguien rechaza la palabra de Dios, va a caer en esclavitud del pecado. Sí. Y así va a ser, así es. Cuando una persona se aparta de la palabra de Dios, esa persona cae en esclavitud del pecado, siempre. Siempre. No importa que sea un hermanito de años, un recién convertido, un pastor, uno de esos que se llaman apóstoles, que se llaman profetas, no importa. Si no obedece la palabra de Dios, cae en esclavitud del pecado. Pues bien, dice, versículo 5.
Dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le levantaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Aquí el Señor estaba revelando a través del profeta Isaías que el pueblo de Asiria, que no era un pueblo pequeño, era un imperio. Asiria era un imperio gigante, a la par de Babilonia. Asiria y Babilonia eran imperios inmensos. De hecho, eran imperios hermanos. Entonces, Isaías estaba diciendo: vendrán los de Asiria como instrumento de Dios. Dice: mandaré contra una nación pérfida. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que Israel, el pueblo de Dios, habían negado la fe del Señor. Habían sido infieles. Eso significa pérfido. Que son infieles a Dios, que son infieles a su Señor. No importa que se llamen pueblo de Dios. Una cosa es decir: yo soy pueblo de Dios. Otra cosa es obedecer la palabra de Dios. Una cosa es decir: yo soy cristiano. Otra cosa es obedecer a Cristo. No es simplemente decir las cosas por decirlas. Hay que ser. No es decir: soy cristiano y ya soy cristiano. No. El obedecer a Cristo te hace cristiano. No un simple título. Entonces aquí dice: Asiria, Asiria es vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, y le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le levantaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Y en el verso 7 dice: aunque él no lo pensará así, es decir, el rey de Asiria no lo pensará así, porque el rey de Asiria va a pensar que él, por su propia cuenta, con su propia fuerza, es que está destruyendo al pueblo de Dios. Él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Porque él, ¿no?, el rey de Asiria, dice: mis príncipes no son todos reyes. ¿No es Calno como Carquemis, Hamad como Arfad y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? En otras palabras, Isaías está diciendo: Dios usará la soberbia del rey de Asiria. Y el rey de Asiria pensará: yo, porque soy fuerte, porque mi imperio es grande, por eso es que vamos a vencer y somos ganadores. Bueno, por un lado, Dios permite que ese rey, en su soberbia, destruya al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel. Dios lo permite porque el pueblo de Israel fueron soberbios y rebeldes. Pero también el rey de Asiria no dice: es la mano de Dios, no. El rey de Asiria dice: yo soy el fuerte, por mi capacidad. Y dice en el versículo 12: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados.
Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. No hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. Ahí está la soberbia del rey de Asiria. Es interesante porque Dios utiliza a muchas personas como instrumento. Pero se da cuenta que el rey de Asiria no era precisamente un siervo humilde, sino que sirvió para los planes de Dios. Pero su altivez también acarrea castigo. Y dice el versículo 15: ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Es como alguien que está cortando leña con el hacha y el hacha se cree todo. No, el hacha no es nada sin el que corta. Una persona que utiliza un instrumento es como si el instrumento se jactara, cuando no. En realidad, el Señor hace las cosas a través de nosotros y tenemos que reconocer que todas las cosas que nosotros tenemos no es por nuestra capacidad, no es porque somos los mejores. Si una persona tiene una habilidad, tiene algún don, algún talento, es porque eso viene de arriba, viene de Dios. Sí, hay personas que tienen habilidad para unas cosas, pero no para otras. Y hay otras personas que tienen habilidad para esas otras cosas, pero no para las otras. Cada quien tiene su don, cada quien tiene aquello que el Señor le ha dado. Todas las personas tienen habilidades. Y eso viene de arriba, viene del Señor. Y gracias a esas habilidades es que muchos pueden subsistir. Por eso es que hay que dar gracias a Dios por todo. Pero ahí estaba, ¿no? El rey de Asiria, con esa altivez, se ensoberbecía. Y dice el verso 16: por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrase y consuma en sus días sus cardos y sus espinos. En otras palabras, bueno, la soberbia del rey de Asiria va a servir para cumplir la palabra de Dios, el castigo al pueblo rebelde, a ese pueblo de Israel que se rebeló contra Dios. Pero por otro lado, el rey de Asiria también será castigado por su soberbia, por su altivez. Y cuando el pueblo de Dios se levante otra vez, será luz, y esa luz será por fuego para Asiria. Y aquí le voy a hacer un paréntesis. En resumen, el reino de Israel, el pueblo de Dios, estaba dividido en dos reinos: la casa de Israel al norte y la casa de Judá al sur. La casa de Israel del norte, ¿sí? Como estamos viendo aquí en el mapa, ¿sí? Aquí en el mapa, celeste y amarillo, ¿verdad? El reino del norte fue invadido por los asirios. Y el reino del sur, el reino de Judá, fue invadido por Babilonia. Algo interesante es que Babilonia significa confusión, ¿sí? Viene de la palabra Babel, que significa confusión. Y en Babilonia, ¿no? En Babel, adoraban a un dios que no era Dios. Ellos decían Nimrod, ¿verdad? Es la puerta al cielo. Era el dios babilónico de Babel, ¿sí? Y Asiria
El nombre de Asiria viene de la palabra Ashur, que era el nombre del dios que ellos adoraban, y ellos decían, este es el Dios creador de todo. Pero ellos no obedecían al Dios creador de todo, al verdadero Dios, entonces estaban adorando a un Dios falso. Por eso le digo, una cosa es decir, yo creo en Dios, otra cosa es hacer lo que Dios dice. Una cosa es yo creo en Cristo y otra cosa es hacer lo que Cristo dice. Un título no te va a dar salvación. Decir soy cristiano no te va a dar salvación, sino seguir los pasos de Cristo. Ese es el camino a la salvación. ¿Me dejo entender? Entonces, Asiria representa a un Dios que no es el Dios verdadero, que tiene el título de ser el Dios verdadero, pero realmente no lo es. Como muchos pueden estar predicando a un Dios que no es el Dios verdadero, a través de falsas doctrinas. Cuando hay un predicador que predica cosas que no están en la Biblia, están predicando a un Dios falso. ¿Sí? Así de sencillo y así de claro. Cuando un predicador, por más elocuente, por más ameno, carismático que sea, si lo que está predicando contradice las Escrituras, esa persona está predicando un Dios falso. A uno que se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios, pero no es Dios. Aquellos que obedecen la palabra de Dios, aquellos que están constantemente buscando conocer a Dios a través de las Escrituras, aquellos que caminan conforme a sus mandamientos y estatutos, aquellos que son guiados por las Escrituras, por la Biblia, ellos son los que están adorando al Dios verdadero. Así de fácil, así de sencillo. Las personas que no agarran la Biblia, que se creen falsas doctrinas, todavía no conocen al Dios verdadero. Y eso representa a Asiria, a un Dios que no es el Dios verdadero. Por más de que digan que es el Dios creador, si no le obedecen, no están realmente con el Dios creador. Igual Babilonia. Babilonia es el centro de confusión. ¿Y cómo se ve en este tiempo Babilonia? Es cuando hay muchas falsas doctrinas, pero nadie sabe cuál es la falsa doctrina. De pronto uno se va a una religión. Esta me parece la verdadera. Pasa un tiempo, 1 año, 2 años. Luego dice, mejor me voy a ir a otro. Creo que esta no es la verdadera, me voy a otro. Y se va a otra falsa doctrina. Creo que sí, esta es la verdadera. Y después se va a otra falsa doctrina. Y ahí van cambiando, ¿no? De uno y el otro, del uno. ¿Y eso por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra. Si es que nosotros leemos las Escrituras desde Génesis, ¿no? Y hay algunas falsas doctrinas que desechan el Antiguo Testamento. No, tenemos que leer desde Génesis. El carácter del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere de su pueblo? El Señor quiere obediencia. El Señor quiere que lo amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo. Sin embargo, imagínense, hay doctrinas que desechan el Antiguo Testamento y tienen como si el Dios del Antiguo Testamento fuera otro. Y del Nuevo Testamento fuera otro Dios. ¿Se da cuenta? Qué terrible. Porque dicen, por ejemplo, Dios busca un pueblo obediente. Dios busca un pueblo obediente a su palabra. Pero en este tiempo dicen, no, ahora Dios no necesita que obedezcamos su palabra.
no es necesario obedecerle para entrar al reino de los cielos. Cuando el mismo Señor Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. ¿Se da cuenta cómo el pueblo en el tiempo de Isaías estaba completamente desviado y ahora en este tiempo hay pueblo completamente desviado? ¿Cómo vamos a volver a la verdad? Solamente las Escrituras, solamente la Biblia. ¿Por qué hay doctrinas donde aparte de la Biblia les enseñan de otros libros? Sí, hay que leer la Biblia, pero también hay que leer este otro libro. No es correcto. No es correcto. Es la Biblia y el Espíritu Santo de Dios nos enseña a través de la Biblia. Eso se va a dar cuenta. Siempre en las falsas doctrinas es la Biblia y además otro libro. Debería ser solamente la Biblia. Entonces, dice, por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos. Está hablando de Asiria. Por la altivez de Asiria. Dios enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota. Esa es la sentencia contra Asiria. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, en el Santo de Israel. Y esto está haciendo alusión a aquellas veces en que el pueblo de Dios, ¿sí?, cuando se veían amenazados, en vez de pedir ayuda a Dios, se refugiaban en otras naciones. Sí, el pueblo de la casa de Israel buscó refugio en el rey de Siria, ¿no? Y peor, la casa de Judá en un tiempo buscó refugio en el imperio de Asiria. Sí, porque son diferentes, ¿no? Asiria es uno y Siria es otro. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, buscaba refugio en otras personas, cuando en realidad ellos tenían que buscar refugio solamente en Dios. Y dice que en aquel tiempo, cuando haya fuego en Asiria, los que hayan quedado de Israel, es decir, el remanente de Israel, los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió. Nunca más se apoyarán en otras naciones. No se apoyarán en hombres, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Y qué interesante que hemos estado hablando hace un momento de que no tenemos que apoyarnos en doctrinas de hombres, en libros de hombres, sino que tenemos que apoyarnos en las Escrituras, en el Señor, en la Biblia. ¿Qué tal? Dice el verso 21. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Esa es la palabra de esperanza. Esa es la palabra de esperanza, que el pueblo, si bien ha sido cortado, si bien han sido dispersados, pero el Señor hace que permanezca un remanente. Un pueblo fiel, un pueblo que obedece al Señor. Y dice el verso 22, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar,
El remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. El remanente volverá. ¿Quiénes son el remanente? En este tiempo, ¿quiénes son el remanente? Aquellos que caminan conforme a la palabra de Dios. No conforme a falsas doctrinas. No conforme a libros extrabíblicos. Sino aquellos que caminan conforme a la palabra de Dios, a la Biblia. Dice, verso 23, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Qué interesante. Está hablando justamente del tiempo del remanente. Porque si bien Asiria invadió la casa de Israel y la destruyó prácticamente, pero el Señor dice, no temas que no va a desaparecer el pueblo de Dios. Habrá un pueblo. Y en ese tiempo la carga de la esclavitud del pecado será quitada. Será quitado el yugo de tu cerviz. El yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es la unción? ¿Qué significa ungir? Eso también lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando ungían a los sacerdotes. Recuerdan, les bañaban de aceite, el aceite de la unción. Y desde ese momento, ese sacerdote ya no tenía que vivir para sí mismo, sino para Dios. Bueno, no se trata nada más de decir, yo tengo la unción, no. Una persona ungida es aquella persona que ya no vive para sí misma, sino para Dios. Ya no vive para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Esa es una persona ungida. No se trata nada más de tener títulos, ¿verdad? Soy ungido, no. Sino que esa persona tiene que vivir para Dios. Y en ese tiempo, a causa de la unción, dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y aquí está mostrando la trayectoria, ¿no?, de Asiria. Dice, vino hasta Ahat, pasó hasta Migrón, en Micmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló, Gabaá de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecita Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Jebim huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Y hay una vez, ojo Israel, ¿no? El profeta Isaías, qué fuerte el trabajo del profeta Isaías. Anunciar el juicio de Dios. Lo interesante es que Isaías expone el juicio de Dios a la par que expone la esperanza. Sí, vendrá juicio. Sí, vendrá un tiempo difícil. Pero el Señor no los destruirá del todo, sino que habrá unos fieles, aunque son pocos los fieles a Dios, pero
de esos fieles el Señor levantará a su pueblo. ¿Por qué? Porque siempre el Señor quiso un pueblo obediente. El Señor quiso un pueblo que ame verdaderamente a su Dios y que se amen los unos a los otros como si fueran hermanos, como si fueran familia. Entonces ahí está. Ese es el tiempo de la esperanza. Y hasta aquí el capítulo 10 del libro del profeta Isaías. Como siempre, espero que haya sido de bendición y bueno, si el Señor lo permite, vamos a continuar con los siguientes capítulos. Vamos a estar viendo cómo Isaías seguía anunciando y cuál era la reacción del pueblo. ¿Será que el pueblo se humillaba? ¿Será que el pueblo decía, perdónanos, Señor? Pues bien, lo iremos viendo en el transcurso de los capítulos. Si el Señor lo permite, nos encontramos en el próximo capítulo. Bendiciones a cada uno, abrazos fuertes y la paz del Señor sobre su hogar. Yo tengo sed del agua viva.